Doctor Strange in the Multiverse of Madness, una de las películas más esperadas de la fase 4 del MCU, llegó a los cines y por esa razón hoy día quería compartirles mis opiniones generales, sin spoilers, sin detalles de lo que es la cinta, para que puedan ver este video con toda tranquilidad y con toda calma quienes aún no la disfruten en los cines. Lo primero que quisiera decir con respecto a la misma es que aprieta el acelerador rápidamente. Si bien parte con una situación cotidiana del Doctor Strange, rápidamente vemos cómo aparece un villano, una situación a la que el protagonista se tiene que enfrentar y de ahí en más la película en cosa de minutos, de literalmente minutos, aprieta el acelerador a fondo y avanza durante probablemente todo el primer acto, los primeros 40 minutos de película. Me parece que es el tercer acto en el primero, en el sentido de los enfrentamientos que tenemos, de las revelaciones, incluso que se nos dan revelaciones entre comillas, digamos. Tiene la estructura o tiene todos los acontecimientos que generalmente caracterizan a la parte final de una película, lo que hace que partamos súper arriba. Eventualmente baja su intensidad, vemos situaciones que son mucho más de diálogo, que son mucho más de desarrollo de personajes o de la historia, que permiten descansar. Creo que esto, si bien es provechoso y es positivo, tiene un pequeño lado negativo o algo que lo juega en contra en realidad, que es que de cara al tercer acto como que la resolución no es tan efectiva. Hay un final, hay una resolución, creo que no es la mejor, no es la más provechosa, pero está ahí. No alcanza a tener ese nivel de intensidad que un clímax generalmente requiere. En segundo lugar, quisiera decir que también hay cosas nuevas, no solo en lo estético, que es un clásico de las películas del Doctor Strange, sino que también en lo argumental y en las situaciones que vemos. La película del 2016 destacó por estos efectos especiales y unas situaciones muy psicodélicas, y en esta lo vemos pero un poco más tirado hacia el terror. No es una película de terror propiamente tal, pero sí vemos cosas que son mucho más cercanos a ese estilo, a ese género. La propuesta visual de, por ejemplo, cómo se utiliza la magia, cómo se materializa, cómo vemos enfrentamientos mágicos es novedosa para los parámetros del MCU, y la manera en que se resuelven muchas veces los enfrentamientos o los dilemas entre los personajes, siento que para la burbuja del MCU, para lo que es propiamente tal, es novedoso, es distinto, no estamos acostumbrados a verlo llegar a esos límites, y creo que eso siempre es positivo. Con esto no quiero decir que están proponiendo cosas, porque no es película de autor y probablemente fuera del MCU hay muchas mejores alternativas, digamos, pero para lo que estamos acostumbrados a ver acá, hay cosas que son buenas, que son nuevas, que es rico ver con estos personajes a los que estamos tan acostumbrados y congenian súper bien en la historia que se te está contando. Finalmente, creo que lo más importante para mí al menos es que se trata de una película del Doctor Strange. En algún minuto tuve el miedo de que pudiera tratarse de un festival de los cameos. Como el título multiverso estaba ahí en máximo, obviamente daba para especular un montón de cosas y un montón de ideas y un montón de personajes y apariciones y qué sé yo, pero no es el caso. Sí, ok, tiene elementos de multiverso y las posibilidades que te entrega el multiverso, pero es una película de Stephen Strange, es una película en la que se nos presenta una evaluación, diría yo, a su camino, a lo que viene haciendo desde la película del 2016, con sus participaciones en Infinity War, con su participación un poco menor en Endgame, en Spider-Man. Vemos como ya es un personaje mucho más público, la gente le encara, la gente le critica la decisión de haberle entregado la gema a Thanos, y él también empieza a plantearse si tomó la decisión correcta o no. La gente lo olvida, pero el Doctor Strange se transforma en el hechicero supremo por ir manejando en exceso de velocidad, por ir texteando en exceso de velocidad. Entonces son todas esas sombras, son todos esos defectos, podríamos decirlo, dentro de la personalidad de Stephen Strange, las que se ponen sobre la mesa, la que los personajes a su alrededor, lo que el resto del mundo pone sobre la mesa, para decirle: no eres el salvador, no eres la persona tan importante que tú crees. Sí, tienes un rol activo, bueno, tienes un poder, pero también el ser muy controlador, el ser excesivamente arrogante, te hacen también tanto un peligro como una ayuda, dependiendo del contexto en el que se encuentre. Me gusta mucho cómo las personas que sufren con el blip durante esos 5 años le dicen: tú fuiste parte de lo que permitió que mi familia desapareciera. Entonces son todos esos elementos que él comienza a cuestionarse de sí mismo. Vemos una contraposición contra sí mismo, ya sea literalmente como internamente. Entonces, en conclusión, creo que Doctor Strange en el Multiverso de la Locura es una cinta entretenida, visualmente es espectacular, vayan a verla a la pantalla más grande que tengan a disposición. Tiene por ahí algunas fallas en efectos especiales, pero creo que deben ser, no sé, 2 momentos, 2 escenas versus 100. Vayan sabiendo que van a ver una película del Doctor Strange, no creen ilusiones en su cabeza, no creen teorías o especulaciones por lo que vieron en internet o los videos o los que sé yo. Esas especulaciones, esas teorías probablemente nunca se vayan a cumplir, porque son cosas creadas por cada uno, esas expectativas siempre, y eso en términos generales y sin detalles obviamente. ¿Alguna cosa que no haya abordado que quisieran conversar o comentar? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Etcétera, los leo.